Los Reyes Magos son figuras fascinantes y llenas de misterio en la historia fundacional del cristianismo, íntimamente ligada al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La narración de su encuentro con el Mesías, relatada con concisión en el Evangelio de Mateo, es una crónica de fe, búsqueda y revelación divina. El misterio de los Magoi y el llamado universal. El relato comienza con estos sabios del Oriente, que, guiados por un fenómeno celestial extraordinario, una estrella única, emprendieron un viaje de inmensas distancias y grandes peligros. Su objetivo no era la riqueza ni el poder terrenal, sino la adoración de un rey recién nacido, el rey de los judíos, cuyo advenimiento había sido anunciado en el firmamento. Al llegar a Belén, el lugar profetizado, su acto de adoración fue sellado con la entrega de regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Estos dones, cargados de significado, reconocieron en Jesús no solo su realeza terrenal, oro, sino también su divinidad. Estos dones cargados de significado y, de manera reconocieron en Jesús su sacrificio no solo futuro, su realeza mirra. terrenal con el La oro, historia de los sino magos también es una su lección divinidad atemporal sobre la con búsqueda el sincera de incienso Dios, y la de genuina manera adoración que premonitoria trasciende las su fronteras culturales futuro y la humildad necesaria sacrificio para postrarse con ante el la verdadero mirra. Rey del universo. A lo largo de este extenso análisis, exploraremos a fondo quiénes eran estos Magoi, el significado preciso de la palabra y su estatus social y espiritual, desglosaremos el profundo simbolismo de sus obsequios y examinaremos cómo su épico viaje representa una promesa fundamental de la fe, que la salvación de Dios está destinada a ser revelada a todas las naciones de la tierra. Acompáñanos en este recorrido detallado a través de las páginas de la Biblia y la historia para desentrañar el mensaje profundo del viaje de los Reyes Magos y el trascendental significado de su encuentro con Jesús. El contexto histórico y la profecía cumplida. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, narra: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. La historia de los magos se establece con una introducción poderosa y cargada de contexto político. Jesús acaba de nacer en la humilde ciudad de Belén de Judea durante el reinado de Herodes el Grande. Es crucial entender que el nacimiento de Jesús no fue solo un evento local que afectara únicamente a los judíos, sino que tuvo un impacto de resonancia internacional, atrayendo la atención de sabios y astrólogos de tierras lejanas en el oriente. Desde estas regiones, unos Magoi, sabios, astrólogos o consejeros, vieron una señal Jesús inconfundible acaba en el de cielo nacer que, en la para su humilde ciudad de entendimiento, Belén anunciaba el durante el nacimiento de un reinado rey de los de judíos. Herodes el Esta Grande. señal fue tan convincente que decidieron emprender un viaje de una magnitud y dificultad asombrosas, con el único propósito de encontrar y adorar a este niño. La palabra griega magoi, de donde viene el término magos, no se refiere a reyes en el sentido estricto, sino a una clase Desde de estas sabios, regiones, sacerdotes unos o magoi, astrólogos, sabios probablemente o originarios de consejeros, regiones vieron como una Babilonia, señal Persia o inconfundible Arabia, en el cielo herederos de una antigua que, tradición para de su conocimiento. entendimiento, Estos hombres eran, anunciaba el ante todo, nacimiento de estudiosos un del rey cosmos, de los la judíos. astrología y Esta las ciencias señal fue naturales, tan y es altamente convincente probable que que estuvieran decidieron familiarizados con las emprender un antiguas viaje profecías judías, de una ya sea a través magnitud de la y diáspora judía en dificultad el Oriente o por el asombrosas, intercambio con el cultural único y propósito académico. de encontrar Existe y una fuerte adorar conexión a este teológica entre niño. la La aparición de la palabra estrella y la griega profecía de Balaam en magoi, Números de donde viene 24:17, magos, que no profetiza: se lo refiere veré, a mas reyes no en el ahora, lo sentido miraré, mas estricto, no de cerca. sino a Saldrá una estrella clase de de Jacob, y sabios, se levantará cetro de sacerdotes Israel. o astrólogos, Esta profecía, probablemente que de habla de una regiones estrella que como surgiría de Babilonia, Israel para señalar Persia a un o gobernante, Arabia, habría sido herederos una de poderosa una motivación para que antigua estos tradición de gentiles, no conocimiento, judíos, eran buscaran estudiosos del activamente al rey cosmos, anunciado. la astrología Dios, en y su las ciencias soberanía, naturales. utilizó Y el es muy conocimiento y la probable que observación de los estuvieran astros de estos familiarizados gentiles con para las guiarlos antiguas directamente hacia profecías Jesús. judías, ya Este sea hecho a través de subraya un la tema clave diáspora de los judía evangelios. o por La el salvación no intercambio está cultural. confinada únicamente a Israel, sino que se extiende a todas las naciones, representadas aquí por los magos. La estrella, guía divina y símbolo mesiánico. Los magos interpretaron la estrella inusual, que no correspondía a los patrones celestiales habituales, como el anuncio indubitable del nacimiento de un rey, y no de un rey cualquiera. En la antigüedad, las estrellas, cometas y otros fenómenos celestiales eran vistos como señales divinas, especialmente lo que respecta a nacimientos de gran importancia o cambios en el orden mundial. Dios, en su En este soberanía, caso, la utilizó estrella el sirvió como una conocimiento de guía los divina y astros de móvil, estos llevando gentiles a estos para hombres desde sus guiarlos lejanas tierras hasta Jerusalén, directamente hacia y luego a Jesús. Belén, en Este busca del hecho Mesías. subraya un La tema estrella, clave.
conocida popularmente como la estrella de Belén, la salvación tenía no un está significado que confinada trascendía lo únicamente astronómico. a Israel, Simbolizaba sino que no se solo el nacimiento de un extiende rey a terrenal, todas las sino el naciones nacimiento del Salvador, representadas una figura de aquí naturaleza por divina los que tendría magos un impacto mucho mayor y eterno que cualquier monarca humano. Esta estrella era, por lo tanto, una clara señal de la intervención divina en la historia humana, mostrando cómo Dios estaba revelando a su Hijo al mundo, incluso a aquellos que no pertenecían al pueblo escogido. La decisión de los magos de viajar tan lejos, invirtiendo un esfuerzo considerable y enfrentando un peligro real, muestra una fe y una disposición inquebrantables a buscar la verdad, sin importar el costo personal. Este viaje épico, que pudo haber tomado semanas o incluso meses, refleja una dedicación sincera. Estos magoi no eran reyes en el sentido que la tradición posterior les atribuyó, pero su sabiduría, riqueza y estatus en sus tierras de origen les conferían un alto nivel. Sin embargo, en su búsqueda, reconocieron que el rey de los judíos era alguien superior a ellos. Su propósito final era la adoración. Este acto de búsqueda, y el posterior acto de postración y adoración, revela una profunda humildad y el reconocimiento de la grandeza de Jesús, aun siendo solo un niño en un humilde pesebre o casa. El contraste, la humildad de los magos frente a la paranoia de Herodes. En claro contraste con la sincera disposición de los magos a adorar aJesús, encontramos la figura oscura de Herodes el Grande. En su búsqueda, Herodes era infame por su reconocieron que el crueldad, rey de los su judíos paranoia era extrema alguien y su firme, superior a a veces ellos. brutal, Su propósito control del final poder. era Aunque la no era adoración. judío de nacimiento, sino idumeo, había sido designado por los romanos como rey de Judea y gobernaba con mano de hierro. El anuncio del nacimiento de un nuevo rey de los judíos representaba una amenaza directa e intolerable a su trono, ya que podía ser percibido como En un claro competidor contraste legítimo, con la quizás sincera incluso con una disposición de reclamación los mesiánica. magos, Los magos, encontramos la inmersos en su figura búsqueda espiritual, oscura de no Herodes tenían el intención de Grande. desafiar el poder político. Buscaban a aquel que trascendía el poder terrenal. Dios les habló a través de una señal que podían entender, y ellos respondieron con fe y obediencia. Esta dinámica nos enseña que Dios se revela a aquellos que le buscan sinceramente, sin importar su trasfondo cultural, educativo o social. El anuncio del nacimiento magos, de un nuevo gentiles de rey de tierras los lejanas, judíos son el ejemplo vivo de que representaba la una salvación de Dios amenaza es para directa todas las e naciones y que la intolerable búsqueda a su sincera de la trono, verdad ya que siempre será podía guiada ser hacia Jesús. percibido como El un versículo de Mateo competidor 2:2. legítimo, ¿Dónde está el rey quizás de los judíos incluso que ha con una nacido? reclamación Porque su estrella hemos mesiánica. visto en el oriente y venimos a adorarle. Encapsula su misión. Estos sabios, desde su posición privilegiada en el oriente, habían identificado que la estrella señalaba el nacimiento de alguien de inmensa importancia, el rey de los judíos. La estrella, para ellos, no era un simple fenómeno astronómico, sino una manifestación de la guía divina que los dirigía hacia una verdad mayor, Esta dinámica mostrando nos cómo Dios enseña utiliza que medios Dios se extraordinarios revela para guiar a aquellos quienes que le están buscan sinceramente en la búsqueda. sinceramente, La sin profundidad importar del su símbolo trasfondo estelar. cultural, La estrella de Belén es un educativo símbolo o social. central. Los Como magos astrólogos, gentiles de los tierras magos comprendían el lejanas son significado el de las señales ejemplo celestiales vivo y de sabían que que la esta estrella salvación de única era Dios un evento es para extraordinario. todas las El naciones fenómeno y que estelar la que apareció búsqueda no fue sincera simplemente de una la luz verdad casual, siempre tenía un será propósito específico, guiada guiando a los hacia magos directamente Jesús. hacia Jesús. Era una clara manifestación de la guía divina, una confirmación de que el rey de los judíos había nacido y que Dios Porque mismo su estaba estrella dirigiendo a los hemos buscadores visto de la en el verdad hacia su oriente Hijo. y venimos Como ya a mencionamos, adorarle. el relato de la estrella se Encapsula conecta su misión. profundamente con la Estos profecía de Números sabios, 24:17, desde su que posición habla de una estrella que privilegiada, saldrá de habían Jacob y un identificado cetro que que la se levantará de estrella Israel, señalaba el prediciendo nacimiento la de llegada de alguien un de gobernante inmensa poderoso. Para los importancia. magos, Para la ellos, estrella de no era Belén un no era una simple coincidencia fenómeno astronómica, astronómico, sino el cumplimiento sino visible una de estas profecías manifestación de la antiguas guía y el anuncio divina del que nuevo los rey dirigía mesiánico. hacia una Es verdad crucial notar mayor, que la estrella fue una mostrando guía cómo Dios constante y precisa. utiliza No solo medios señaló el nacimiento, extraordinarios sino que para guió guiar a físicamente a los aquellos que magos hasta la están ciudad de Belén y sinceramente finalmente en la se detuvo búsqueda. sobre el lugar exacto donde Jesús se encontraba. En la tradición cristiana, la estrella de Belén representa la guía continua de Dios. Así como guió a los magos hacia Jesús a través de un fenómeno estelar, Dios sigue guiándonos hoy de maneras diversas, llevándonos a Cristo, la fuente de nuestra salvación. La estrella simboliza cómo Dios se vale de señales, circunstancias o incluso personas específicas para conducirnos a un encuentro personal y transformador con Cristo. La vida cristiana requiere esta guía divina. Los magos no habrían encontrado a Jesús sin la estrella, lo que nos recuerda la necesidad de estar espiritualmente atentos a las formas en que Dios nos está dirigiendo en nuestro caminar de fe. La actitud de la búsqueda intencional y la fe activa.
Otra lección fundamental es la actitud de búsqueda intencional de los magos. No se limitaron a observar la estrella desde la comodidad de sus hogares, sino que decidieron seguirla, emprendiendo un viaje largo y arduo para encontrar a este rey recién nacido. Estos Su dones disposición a cargados viajar de grandes significado distancias refleja un reconocieron deseo en Jesús profundo de no encontrar la solo su verdad y realeza adorar al terrenal Mesías. con el oro, Podrían sino haberse también contentado su con la divinidad información inicial con o el haber ignorado la incienso y, estrella, de pero manera estaban tan convencidos de premonitoria, la importancia su de la señal que futuro tomaron acción sacrificio inmediata. con Su la viaje mirra. es un símbolo de la búsqueda espiritual de cada persona. Una vez que reconocemos las señales de Dios en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a hacer lo necesario, incluso sacrificios, para encontrarle y adorarle. La fe, como se narra en Proverbios 3, 5-6, requiere una confianza activa. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Los magos confiaron en la estrella y, de igual modo, debemos confiar en que Dios guiará nuestras vidas hacia su propósito perfecto. El profeta Jeremías lo expresa como una promesa de reciprocidad: y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. La búsqueda de Dios exige un compromiso total, y es esa sinceridad la que permite que Él se revele de manera poderosa. La fe de los magos es digna de admiración. A pesar de ser gentiles y no estar directamente ligados a las promesas dadas a Israel, confiaron plenamente en la señal de la estrella y lo que representaba. Su fe activa los impulsó a seguir adelante, sin importar las dificultades. Creyeron que el rey de los judíos había nacido, y esa fe se tradujo en acción. La fe verdadera consiste en seguir adelante, confiando en que Dios cumplirá su propósito, aun cuando no tengamos una comprensión completa del cómo o el cuándo. Jesús Como acaba de define nacer Hebreos en la 11:1, humilde ciudad de Belén pues, durante la fe, el la certeza de reinado lo que se de espera, Herodes la el convicción de lo Grande. que no se ve. Los magos siguieron la estrella sin saber exactamente a dónde los llevaría, pero su fe los condujo al encuentro más transformador de sus vidas. La turbación de Herodes y el contraste con Jerusalén. Mateo 2:3 narra: oyendo esto, Desde estas el rey regiones, Herodes se turbó, unos y magoi, toda Jerusalén con sabios él. o Tras consejeros, seguir la vieron una estrella desde señal el oriente, los inconfundible en magos el llegan a cielo Jerusalén, que, el centro para su político y entendimiento, religioso de Judea. anunciaba el Asumen que la capital nacimiento sería el de un lugar rey de lógico los para encontrar al judíos. recién Esta nacido señal rey fue de los tan judíos. Su convincente llegada que y la decidieron pregunta que emprender formulan un causa una viaje gran de conmoción, una magnitud y especialmente en el palacio de dificultad Herodes. asombrosas, Este con momento el es único crucial, propósito pues de marca la encontrar y introducción de la adorar tensión a entre la este búsqueda niño. pura de La los palabra magos y las griega intenciones magoi, maliciosas de de Herodes. donde viene La frase magos, el rey no se Herodes se turbó refiere a refleja su reyes en profundo el temor a que su sentido reinado fuera estricto, desafiado. sino a una El título clase de rey de los sabios, judíos era el pilar de su sacerdotes poder, o y la idea de un astrólogos, recién nacido con un probablemente de reclamo mesiánico regiones legítimo como lo inquietaba Babilonia, Persia enormemente. o Su Arabia, turbación no era solo un herederos miedo de personal, una sino que antigua se extendió a tradición de toda la ciudad, conocimiento. y toda Eran Jerusalén estudiosos con del él. cosmos, Cualquier la conflicto por el astrología trono y podía las desatar ciencias revueltas, naturales. y Y la es presencia de muy estos probable que visitantes estuvieran extranjeros y el anuncio de familiarizados un con nuevo las rey antiguas desestabilizaba el profecías frágil judías, equilibrio ya político sea bajo a el través de dominio la romano. diáspora Los judía magos, o por el ajenos a las intercambio intrigas cultural. políticas del reino, llegaron con pura intención: encontrar al rey para adorarle. Asumían que un evento de tal trascendencia sería conocido. Sin embargo, el temor de Herodes y el resto de la ciudad revela que este nacimiento, aunque profetizado y anunciado celestialmente, había pasado desapercibido para la mayoría. El contraste aquí es profundamente significativo. Magos gentiles ven en la estrella una señal clara de un gran acontecimiento y actúan en fe. Líderes políticos y religiosos, Dios, en su judíos, parecen soberanía, ignorar o ser utilizó el indiferentes al conocimiento nacimiento de del los Mesías a astros de pesar de estos estar gentiles geográficamente para cerca y tener el guiarlos conocimiento profético. directamente Este hacia contraste Jesús. prefigura un tema Este constante hecho en los subraya evangelios. un tema Los clave líderes de los religiosos y políticos de evangelios. Israel, a La menudo cegados salvación por el no está orgullo, la confinada apatía o la preocupación únicamente por el a poder, Israel, no sino que reconocen la se obra de Dios, extiende a mientras que los todas las forasteros o naciones gentiles, como los magos, representadas están aquí abiertos a la por los revelación magos divina. La estrategia de Herodes y su falsa adoración. Cuando los magos preguntan directamente, esto desata la reacción inmediata de Herodes, una reacción no de celebración, sino de preocupación por su trono. Aquí comienza la estrategia de manipulación de Herodes. Actúa de forma engañosa, pretendiendo estar interesado en unirse a la adoración del niño, cuando en realidad su único plan es eliminarlo, cortando la raíz de la posible amenaza. Es vital entender que los magos, en su pureza de intención, no percibían aún las verdaderas intenciones del rey paranoico. Ellos estaban enfocados en su misión de adorar al Mesías,
sin ver la red de intrigas políticas y el peligro que envolvía su búsqueda. Este contraste entre la pureza de los magos y la malicia de Herodes resalta la diferencia entre aquellos que buscan sinceramente a Dios y aquellos que solo buscan mantener su poder personal y terrenal. La inquietud en Jerusalén también tenía una implicación mesiánica. Muchos esperaban un Mesías que trajera cambios radicales y revueltas contra Roma, y la incertidumbre que esto generaba atemorizaba a una ciudad que valoraba su frágil estabilidad. El nacimiento de Jesús, que debería haber sido motivo de gran alegría, se convierte en una fuente de preocupación para aquellos centrados en sus propios intereses. Sin embargo, en su la historia búsqueda, nos recuerda que nada reconocieron puede que el rey de frustrar los los planes judíos de era Dios. alguien Aunque superior Herodes a ellos. comienza a Su planear la propósito eliminación, final era la soberanía de Dios adoración. prevalece. Isaías 46 horas y 10 minutos declara: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esta verdad se despliega en el desarrollo de la historia, donde, a pesar de la manipulación de Herodes, Dios sigue guiando a los magos En y claro protegiendo a su contraste hijo. con la El sincera conocimiento disposición estéril de de los los sacerdotes magos, y escribas. encontramos Mateo la 2, figura 4-6 oscura de relata: Herodes y el Grande. convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. El anuncio del Herodes, nacimiento de un inquieto, nuevo rey de busca los la ayuda de los judíos principales sacerdotes y representaba escribas, una los amenaza líderes directa religiosos y e expertos en la ley de intolerable a su Moisés y las trono, ya que profecías. podía Los ser convoca con la percibido esperanza como de un obtener la competidor información precisa legítimo, sobre el lugar de quizás nacimiento del Mesías. incluso con una Inmediatamente, reclamación estos expertos citan la mesiánica. profecía clave del profeta Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta profecía, dada siglos antes, predijo con exactitud que el Mesías nacería en Belén, una ciudad pequeña y considerada de poca importancia en comparación con Jerusalén. Dios eligió este lugar humilde para Esta el nacimiento dinámica del nos Rey enseña eterno, que desafiando Dios las se revela expectativas a humanas. quienes le Aquí reside buscan uno de los puntos más críticos y sinceramente, sin tristes de la importar narrativa. su Aunque trasfondo los líderes cultural, religiosos conocían la profecía educativo y o podían social. identificar con Los precisión el magos lugar del gentiles de nacimiento, tierras no mostraron lejanas el menor son el interés en buscar al ejemplo Mesías vivo por sí de que la mismos. salvación Este de contraste Dios entre el es conocimiento para todas intelectual las profundo y la naciones total y que falta la de acción búsqueda es una sincera poderosa de la verdad amonestación. siempre Los será magos guiada viajaron desde el lejano hacia oriente, Jesús. siguiendo una señal, movidos por la fe para adorar. Los sacerdotes y escribas vivían a solo unos pocos kilómetros de Belén, Porque su tenían el estrella conocimiento hemos profético visto en el exacto, oriente pero no y estaban dispuestos venimos a mover a un solo dedo para adorarle. buscar al Mesías. Encapsula su Su misión. respuesta fue Estos pasiva. sabios, Sabían dónde desde su nacería, posición pero no estaban privilegiada, dispuestos habían a buscarlo. identificado que la Este es estrella un señalaba recordatorio el para los nacimiento de creyentes. alguien Saber de acerca de inmensa Dios y su verdad no importancia. es Para suficiente. ellos, no era un Podemos conocer simple las fenómeno escrituras astronómico, exhaustivamente, pero si no sino una actuamos en base a ese manifestación de la guía conocimiento, divina nuestra fe que es los dirigía incompleta. hacia una Los verdad líderes religiosos tenían mayor, toda la mostrando cómo información para Dios reconocer la llegada del utiliza Mesías, medios pero respondieron con extraordinarios indiferencia para o guiar a apatía. aquellos que Los están magos, con menos sinceramente conocimiento directo, en la búsqueda. respondieron con fe, adoración y acción. En la vida cristiana, el conocimiento de la verdad de Dios debe ser la base para la acción, el hacer. No basta con saber lo que dice la Biblia, debemos vivir conforme a esa verdad. El apóstol Santiago lo advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. La manipulación política y la soberanía divina. Mientras los magos buscaban sinceramente al rey de los judíos para adorarlo, el interés de Herodes era puramente político, quería eliminar a este posible competidor. Su interés en las profecías era un medio para un fin egoísta. Aunque conocía las Escrituras, no reconocía el verdadero significado espiritual del nacimiento de Jesús. Para Herodes, Jesús era una amenaza a su poder, y planeaba su destrucción. Este uso de la verdad para servir a intereses egoístas es un tema recurrente en la historia. Herodes Estos dones intentó cargados utilizar de el conocimiento de significado Dios para controlar reconocieron en los eventos Jesús según su no voluntad, solo su en realeza lugar de terrenal someterse con a la el oro, soberanía divina. sino también su Sin divinidad embargo, la con historia el nos muestra que incienso sus y planes de manera fracasan. premonitoria Dios dirige su soberanamente los futuro eventos para proteger a sacrificio Jesús. con la Herodes puede tener poder en la tierra, pero su control es ilusorio cuando se compara con la soberanía de Dios. La inacción de los líderes religiosos, que conocían las Escrituras y el lugar de nacimiento, es elocuente. Su silencio y falta de acción son un símbolo de la ceguera espiritual que caracterizó a muchos líderes en los evangelios.
A pesar de su vasto conocimiento, sus corazones estaban lejos de Dios. Esto refleja la advertencia de Jesús en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es posible tener un conocimiento profundo de las Escrituras, y sin embargo, no tener una relación viva con Dios. Los magos, con menos conocimiento formal, tenían el corazón dispuesto a buscar y adorar. La historia de los Reyes Magos, por lo tanto, no es solo un hermoso relato navideño. Es una profunda enseñanza teológica y moral sobre la diferencia entre la mera sabiduría y la verdadera fe, entre la adoración sincera y la manipulación política, y sobre la universalidad de la promesa de salvación que se extiende desde Belén hasta los confines de la tierra, guiada por la luz indomable de Dios. La revelación de los dones: oro, incienso y mirra. El momento culminante del viaje de los magos no es su llegada a Jerusalén, sino su encuentro íntimo con Jesús en Belén, y la ofrenda que depositaron a sus pies. Tras obtener la información precisa de los sacerdotes y escribas, y luego de recibir las instrucciones Jesús engañosas acaba de Herodes, nacer en la los humilde magos ciudad retoman de su Belén camino. durante el regreso de la reinado guía de divina y la Herodes alegría el Grande. inmensa. El relato bíblico, en Mateo 2, 9-10, narra: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver Desde la estas estrella, regiones, se unos regocijaron magoi, con muy grande sabios gozo. o consejeros, Después de la vieron una confusión y la señal turbación de inconfundible Jerusalén, en el la cielo guía divina se que, para su restablece. La entendimiento, estrella que habían observado anunciaba en el su tierra de origen nacimiento reaparece, de un rey de los actuando como una judíos. brújula Esta celeste y señal fue precisa. tan Este momento de convincente que reaparición es decidieron descrito con una emprender intensa un emoción. viaje Los de magos se una regocijaron magnitud con y muy grande dificultad gozo. asombrosas, Este regocijo con el único subraya que su propósito de motivación era encontrar puramente y espiritual. adorar a No este buscaban niño. ganancia, La palabra sino la griega confirmación de su fe magoi, y el de cumplimiento donde de su viene búsqueda. magos, La no precisión se de la estrella refiere es a asombrosa. reyes en el No solo los sentido guía a la ciudad de estricto, Belén, sino sino a que se una detiene clase de sobre dónde estaba sabios, el niño. sacerdotes Esto o elimina toda duda y astrólogos, dirige a los magos al probablemente de lugar exacto regiones donde como José y María se Babilonia, encontraban con el Persia infante o Jesús, Arabia. que en ese momento Herederos ya no de estaba una necesariamente en un antigua pesebre, tradición de sino posiblemente en conocimiento, una casa, eran como estudiosos sugiere del el texto. cosmos, La la fidelidad de la guía astrología de y Dios las es ciencias total para aquellos naturales, que y es sinceramente muy lo probable buscan. que estuvieran La estrella no solo familiarizados inicia el con las viaje, antiguas sino que lo profecías culmina con una judías, indicación ya sea a inequívoca: través de la la diáspora adoración, judía o por el humildad y intercambio reconocimiento. cultural. Mateo 2:11 continúa: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Al entrar, el acto de los magos es doble y profundo. Postración y adoración. El acto de postrarse, prosquino, en griego, no era un simple saludo, sino un acto de profunda reverencia, usualmente reservado para la realeza o, en el contexto bíblico, para Dios. Estos Dios, hombres en su sabios y de alto soberanía, estatus, utilizó el provenientes de culturas conocimiento de lejanas, los se astros de postran estos no ante un rey en gentiles un palacio, para sino ante guiarlos un niño humilde. directamente Este hacia acto de adoración Jesús. es la Este culminación hecho de su fe, subraya un reconociendo tema a Jesús clave como de alguien los digno de evangelios. veneración divina. La La salvación ofrenda de los no está tesoros, confinada después de la únicamente adoración, a abrieron Israel, sus sino que tesoros se para presentar sus extiende a regalos. todas las Es importante naciones notar que estos no eran representadas regalos aquí comunes, por sino los obsequios magos cuidadosamente seleccionados, cargados de simbolismo profético y espiritual, que revelan la identidad triple de Jesús. 1. El oro, símbolo de realeza y soberanía. El oro es, universalmente, el metal de los reyes. Es el símbolo de la riqueza, la gloria y el poder terrenal. Al ofrecer oro, los magos estaban declarando que reconocían a Jesús como el rey de los judíos, el monarca prometido y ungido, cuya autoridad no sería solo local, sino universal. Este don cumple un doble propósito. Confirmación de la realeza mesiánica. El oro es la afirmación de que Jesús es el heredero legítimo del trono de David, el Mesías que reinaría. Provisión práctica. Además del significado espiritual, este oro fue crucial. Dadas las circunstancias del nacimiento y la inminente huida a Egipto para escapar de Herodes, el oro representó una provisión divina que probablemente sustentó a la Sagrada Familia durante su exilio y su regreso, demostrando que Dios usa la fe de los gentiles para proteger a su Hijo. 2. El incienso, símbolo de deidad y sacerdocio. El incienso, específicamente el olíbano o frankincense, era una resina aromática muy costosa, usada exclusivamente en el culto judío y en los ritos de adoración Sin a la embargo, deidad. en su En el templo búsqueda, de Jerusalén, reconocieron el que el incienso rey se de los quemaba como judíos era ofrenda a alguien Dios, y su superior humo a ascendente ellos. Su simbolizaba las propósito oraciones que final subían era al cielo. la Al adoración. ofrecer incienso, los magos estaban reconociendo la divinidad de Jesús,
su naturaleza como hijo de Dios. Este regalo lo identifica como Dios encarnado, un ser digno de adoración celestial. El gran sacerdote, En el claro único mediador contraste entre con Dios y la la humanidad, sincera cuya disposición vida de los sería una magos, oración y un sacrificio encontramos perfecto. la La figura fragancia del oscura incienso de llenando la Herodes el humilde casa Grande. de Belén simboliza la presencia de lo divino en lo humano. 3. La mirra, símbolo de sacrificio y humanidad. La mirra es una resina amarga utilizada principalmente para dos propósitos en la antigüedad, como aceite de unción y, de manera más sombría, como un ingrediente clave en los ungüentos utilizados para preparar cuerpos para el entierro. El anuncio del Al ofrecer nacimiento mirra, de un los nuevo magos rey de los estaban judíos profetizando inconscientemente la representaba humanidad una y el amenaza sacrificio de directa Jesús. e Humanidad intolerable plena. a su La trono, mirra ya implica que la mortalidad podía de ser Jesús. percibido El hecho como de que un su naturaleza competidor divina había tomado la legítimo, carne humana, quizás sujeta a la incluso muerte. con una Profecía del reclamación sacrificio. La mirra mesiánica. anticipa su sufrimiento y su muerte en la cruz, sirviendo como un recordatorio premonitorio de su misión redentora. Irónicamente, la mirra sería ofrecida a Jesús en la cruz como un sedante, Marcos 15:23, y estaría presente entre los ungüentos usados por Nicodemo para su entierro, Juan 19:39. Los tres regalos, oro, incienso y mirra, Esta forman una dinámica nos confesión enseña teológica que completa de la Dios se persona de revela Jesucristo, a quienes Rey, le Dios y buscan Salvador sacrificado. sinceramente, Los sin magos no importar solo su ofrecieron trasfondo riqueza material, cultural, sino que, a educativo través de o estos social. símbolos, Los rindieron un magos tributo gentiles de profético a la tierras totalidad de la lejanas misión del son el Mesías. ejemplo La vivo intervención de que soberana la de Dios y salvación la de Dios desviación del plan es de para Herodes. todas las El naciones encuentro con y que la Jesús se búsqueda resuelve con una sincera de la intervención divina verdad que frustra siempre completamente será los planes guiada maliciosos de hacia Herodes. Jesús. Mateo 2:12 declara: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque su estrella Este hemos versículo es visto la en el cúspide de la oriente y demostración de la venimos soberanía a de Dios. adorarle. Herodes había actuado con Encapsula su astucia, misión. pidiendo a Estos los magos que sabios, regresaran a él para desde informarle su la posición ubicación exacta del privilegiada, niño, habían bajo el pretexto de identificado que que él la también estrella iría a señalaba adorarle. el nacimiento Sin de embargo, alguien Dios de interviene inmensa directamente a través de un importancia. sueño, Para ellos, un método de no era un comunicación simple común en el fenómeno Antiguo astronómico, Testamento. El mandato sino una divino es claro: manifestación de no la guía vuelvan a divina Herodes. que los Este dirigía hecho hacia subraya una varias verdad verdades mayor, teológicas mostrando profundas. cómo Dios Protección utiliza divina. La medios intervención directa de Dios en un extraordinarios sueño para protege a guiar a Jesús de la aquellos que inminente están amenaza. Demuestra que sinceramente ni el poder en la político ni la búsqueda. crueldad pueden frustrar el plan de redención. Dios utiliza un medio simple, un sueño, para desmantelar la compleja intriga de un rey paranoico. Obediencia inmediata. Los magos, cuya fe ya había sido probada en el viaje, demuestran su obediencia a la revelación divina, regresando a su tierra por otro camino. Su obediencia es total e inmediata. Valoran la advertencia de Dios más que la orden del rey terrenal. El silencio de Dios a Herodes. Es significativo que Dios no se revele a Herodes, sino a los magos, los gentiles. Dios confía sus secretos a aquellos que lo buscan con un corazón sincero y deja a Herodes en su engaño, permitiendo que su malicia se desenmascare por sí misma más tarde. El regreso de los magos por una ruta diferente simboliza la desviación del poder terrenal y la sumisión a una autoridad superior. Este acto no solo salvaguardó a Jesús en ese momento, sino que también alertó indirectamente a José de la necesidad de huir, ya que la ausencia de los magos pronto Estos dones confirmaría a cargados de Herodes que había sido significado burlado. reconocieron La en fuga y Jesús la ira de no Herodes. solo su realeza La terrenal desobediencia con de los el oro, magos provoca sino la furia también su descontrolada de divinidad Herodes, con que el culmina en uno de incienso los y de episodios más manera oscuros de la Biblia, premonitoria la su matanza de los futuro inocentes. sacrificio Mateo 2, con la mirra. 13-15 narra la advertencia a José. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La misma noche en que los magos partieron, o poco después, Dios advierte a José también a través de un sueño, ordenándole huir a Egipto. Esta huida fue posible gracias al oro donado por los magos. La huida a Egipto no fue casual, cumplió otra profecía del Antiguo Testamento: de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Cuando Herodes se da cuenta de que había sido burlado por los magos, su ira se desborda, llevando a cabo la masacre de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto de crueldad extrema, motivado por el miedo al poder perdido, es un testimonio de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se enfrenta a la verdad divina. La fe de los magos no solo llevó a la adoración, sino que, a través de su obediencia en el sueño, activó la cadena de eventos que salvó al Salvador del mundo de la tiranía de Herodes. Reflexión final: el llamado a la búsqueda y la adoración.
La historia de los Reyes Magos es mucho más que un adorno navideño. Es una poderosa parábola sobre la búsqueda de la verdad y la respuesta a la revelación divina. Para los buscadores sinceros, los magos demuestran que, sin importar cuán lejos estemos o cuán diferente sea nuestra cultura, Jesús acaba si de buscamos a Dios nacer con un en la corazón humilde sincero, ciudad de Belén fijando la mirada en su durante el estrella, reinado Él nos de guiará hacia Herodes Cristo. el Grande. Para los indiferentes, los sacerdotes y escribas son una advertencia de que el conocimiento sin acción y la fe intelectual sin adoración son estériles. Estaban cerca de la verdad, pero su corazón les impidió buscarla. Para el poder terrenal, Herodes es el Desde ejemplo estas de cómo el regiones, miedo y el deseo unos de control magoi, pueden cegar a las sabios personas o ante la presencia consejeros de vieron Dios, una señal llevándolas a la inconfundible destrucción. en el cielo Para la Iglesia que, universal, para su los magos, entendimiento, los primeros gentiles en anunciaba el adorar a Jesús, nacimiento de un simbolizan que la rey de los Iglesia de Cristo judíos. está compuesta Esta por señal personas fue de tan todas las naciones, convincente lenguas que y decidieron culturas. emprender La luz de un Belén viaje brilla para de una todos. magnitud El legado y de los magos dificultad persiste en la tradición asombrosas, cristiana. con el único Gaspar, propósito Melchor de y Baltasar, encontrar y nombres que la adorar a tradición les este ha dado, niño. La representan palabra la fe activa griega que emprende el magoi, viaje, se de postra donde en viene adoración y ofrece magos, lo más no valioso se que posee, refiere a reconociendo reyes a en el Jesús como Rey, sentido Dios y estricto, Redentor. sino